Primero de Pedro 2:2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Debes anhelar, amar, buscar la leche espiritual pura de la palabra de Dios. Porque así como la leche proporciona los nutrientes necesarios para la salud y adecuado desarrollo físico, también tú necesitas constantemente la leche espiritual, que es la sana doctrina de la palabra de Dios, para ser un creyente integralmente saludable. Y la leche espiritual de la palabra de Dios debe ser expuesta con pureza. Así lo dice el Salmo 119, 140. Sumamente pura es tu palabra. Es decir, sin contaminación, sin mezclas, sin engaño, ni hipocresías. El apóstol Pablo también lo dijo en 2 Corintios 4:2. Hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Así como el alimento contaminado puede enfermar gravemente tu cuerpo, también la palabra adulterada puede destruirte, hacerte caer en el error y desviarte de la verdad que es Cristo. La leche pura de la palabra no debe ser acomodada a intereses terrenales y personales por ambición. Así lo dice 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. El texto dice, no somos como muchos los que comercian con la palabra. Quiere decir que son pocos los que no lo hacen. Por eso Cristo advirtió en Mateo 24:5, vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Por eso, al exponer el mensaje de la palabra, no debes buscar acomodar lo material a lo espiritual. Lo dice claramente 1 Corintios 2:13, hablando, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. En Filipenses 2:21 dice, buscando siempre los intereses de Cristo Jesús. La exposición y estudio de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre deberá conducir a Cristo. La palabra centrada en Cristo te permite ser iluminado por el poder de su Santo Espíritu y te prepara para recibir la revelación del plan de salvación que Dios preparó para el pecador, por medio de la obra de su Hijo en la cruz, quien venció la muerte y resucitó para darte vida eterna. La Biblia es la única ventana en este mundo por la cual puedes ver la eternidad. A Cristo se le llama en la Biblia el Verbo, el Logos hecho carne, la palabra viva que vivifica. Él es el camino a la vida eterna. Y él mismo dijo en San Juan 6:63, las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. De tal manera que si la exposición, el conocimiento y el estudio de la palabra de Dios no te llevan a Cristo, es palabra muerta, vana, infructuosa y estéril. Debes reflexionar sobre el alimento espiritual que estás recibiendo. ¿Te está llevando a Cristo? Si no es así, pide a Dios su guía para que te conduzca al banquete de delicias de su palabra que Él tiene preparado para que crezcas en su salvación.
Si buscas sinceramente a Dios, Él te hablará por medio de su palabra. Y cuanto más empieces a amarla, a estudiarla y a alimentarte de ella, más crecerás en espíritu y más te darás cuenta que Dios puede hablarte clara y directamente por medio de su palabra escrita. Si no te alimentas de la palabra de Dios, no puedes vivir. Porque así como tu cuerpo no puede vivir sin el alimento físico, así tu alma no puede vivir sin la palabra de Dios. Como dice Mateo 4:4, toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienaventurado eres tú si tienes por alimento la palabra de Dios y la obedeces. La lectura y la meditación de la palabra de Dios, acompañada de oración, debe ser uno de los hábitos más importantes en tu vida. Así como el crecimiento de la vida física se logra ingiriendo alimento apropiado, en la vida espiritual ocurre lo mismo. Si quieres crecer espiritualmente, esto solo se logra alimentándote constantemente con la palabra de Dios. El vigor de tu vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en tu vida y en tus pensamientos.